Palabras de alegría y esperanza. Es el quinto domingo del tiempo ordinario del año B del Evangelio según Marcos 1, 29, 39. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La semana pasada el evangelista Marcos nos narró el comienzo de la vida pública de Jesús. Nos dijo que en el día del sábado, junto con los primeros 4 de sus discípulos, entraron en la sinagoga y allí comenzó a enseñar. Pero tan pronto como abrió la boca, un hombre demoníaco que estaba en la sinagoga comenzó a gritar y a despotricar contra él, y Jesús dijo simplemente: «Calla, sal de este hombre». Y el diablo, que poseía a esta persona sacudiéndolo, dejó al hombre tranquilo. Frente a este hecho, todos los presentes se asombraron y exclamaron: «¿Qué clase de palabra es esta que manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen y se van?» Comprendieron que la palabra de Jesús no deja tranquilos a los demonios presentes en las personas. Donde está uno no puede estar el otro. Y ya hemos dicho el domingo pasado que por demonio no se entiende el pequeño diablillo que es aplastado por los exorcistas. No, se refieren a todas esas fuerzas malignas que causan un comportamiento inhumano. El orgullo, la envidia, los celos, el apego al dinero que lleva hasta matar, el libertinaje. Estos son los demonios que llevan a acciones indignas de la persona humana. Donde llega la palabra de Jesús, donde llega su evangelio, estos demonios se van. Concretamente, cuando la palabra del evangelio entra en los corazones, los demonios ya no pueden estar ahí. Lo que hizo en la sinagoga de Cafarnaún es el primer signo de lo que Jesús hará durante toda su vida pública. Con su evangelio expulsará a los demonios. Esto sucedió en el lugar sagrado, en el lugar de oración. Pero Jesús predica y expulsa demonios solo en el lugar sagrado. Escuchemos dónde. Siempre en el día de sábado. Al final de la liturgia del sábado salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. En el primer día de la vida pública de Jesús ocurrieron algunos episodios que son relatados por el evangelista Marcos, y para entender el mensaje que quiere comunicar es importante ir más allá del simple hecho de crónica. Todas las curaciones, como todos los gestos hechos por Jesús, siempre tienen un significado simbólico, indican lo que sucede. Donde llega Jesús, donde llega su palabra, su evangelio, nada queda como antes. Nos centraremos en los detalles significativos de la narración de una curación que oiremos en un momento. Es una curación que tuvo lugar en un lugar específico, no cualquier casa, sino en la casa de Pedro. Y la casa de Pedro en los evangelios tiene un significado simbólico. Es la comunidad cristiana, es la iglesia, y es en esta iglesia la que tiene una enfermedad que Jesús quiere curar. No es que esta enfermedad esté presente solo en la comunidad cristiana, está presente en toda la humanidad. Pero antes de que la palabra de Cristo salga de esta casa para curar esta enfermedad en el mundo entero, necesita ser curada dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia.
Escuchemos de qué tipo de enfermedad se trata. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo comunicaron inmediatamente. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Hemos escuchado la más corta de todas las historias de curaciones realizadas por Jesús. Es un episodio, un prodigio muy simple. Parece de poca importancia. Estos no son los prodigios que despiertan el asombro de la gente. Sin embargo, el evangelista pone en esta narración algunos detalles que como crónica no tienen importancia. Y si los subraya, y Marcos no estaba presente porque escribe su evangelio 35 años después, si lo recuerda, significa que quiere dar a estos detalles un valor simbólico. Es una invitación a leer esta historia como una parábola. En primer lugar, ¿quién es la persona enferma y dónde se encuentra? Está en la casa de Pedro, que es la comunidad cristiana, y ella es una mujer. Mujer en el Antiguo Testamento era Israel. En el Nuevo Testamento es la comunidad cristiana, que es presentada como mujer. Y también la comunidad cristiana como Israel puede tener una enfermedad muy grave al tener esta fiebre. ¿Y en qué condición se encuentra? Está en cama. Y el que está en cama está bloqueado, sin poder moverse, no trabaja, no actúa, no es útil a nadie, necesita ser ayudado, ser servido, no de servir. No es un creador, no hace nada grande. ¿Por qué esta mujer se encuentra así? Porque tiene fiebre. Hagamos el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué es lo que causa la condición de no moverse, de hacerse servir? Es el mal impulso, el instinto que no te lleva a servir a tu hermano, sino a dominarlo, y luego no haces nada, no te importa lo que pueda necesitar, porque piensas en ti mismo, piensas en ser servido. Esta fiebre es la que te lleva a comportarte de manera opuesta al discípulo de Cristo. Es la fiebre que te inmoviliza, que te bloquea, bloquea tu capacidad de amar, es decir, de servir a tu hermano. Y encontramos esta fiebre en la casa de Pedro. En el capítulo 9 se dice que Jesús entra con sus discípulos en la casa, no en cualquier casa, entra en la casa de Pedro. Y cuando llega pregunta a sus discípulos de qué hablaban en el camino. Y se callan porque estaban avergonzados. Habían discutido quién era el primero, entre ellos quién es el capaz de dominar sobre los demás y hacerse servir. Esta es la fiebre que Jesús quiere curar, primero entre sus discípulos. Antes de ir a curar a otros, deben dejarse curar de esta fiebre y quien los cura es el Evangelio de Cristo. A nosotros nos es instintivo hacernos servir y es de este instinto de donde vienen todos los males del mundo. El robo, la calumnia, la injusticia, el abuso de poder y las guerras, todos vienen de esta fiebre. Tratemos de pensar, tomar conciencia de esta enfermedad. Cuando alguien nos presenta un amigo, ¿qué es lo que nos viene naturalmente pensar en la mente? ¿Quién sabe? Tal vez hasta me pueda ser útil porque vi que es un buen fontanero, o mejor, que es un informático y que justo necesito que me arregle algunos programas informáticos. Este es el pensamiento que nos llega de inmediato y espontáneamente. ¿Cómo me puedo servir del otro? En cambio, si alguien me presenta a una persona necesitada porque sabe que tengo la posibilidad
y la capacidad de ayudarle. ¿Qué me viene espontáneamente? Trato de pensar y me digo, ¿y por qué me buscan a mí? Un poco de discreción, espera un poco. Trata de preguntarte, ¿qué es lo que te viene espontáneamente? Si te viene espontáneo ser servido, entonces tienes fiebre. Si en vez te viene espontáneo, ¿qué puedo hacer por esta persona que claramente tiene necesidad? Entonces tienes buena salud, eres un hijo de Dios. Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 13 dice, háganse servidores los unos de los otros. Esta es toda la ley de Cristo. Veamos ahora, ¿quién puede sanar de esta fiebre y cómo sana? La narración nos habla de los discípulos que inmediatamente hablan de esta enfermedad a Jesús. Este es el primer mensaje y es válido para nosotros. ¿Quieres sanar esta fiebre? Preséntala a Jesús. Preséntala a su evangelio, porque este evangelio cura tu enfermedad. Ten cuidado a quién se la presentas, porque puedes presentarla a alguien que no te cura de esta enfermedad y en vez de curarte, tal vez te la hace peor. Pero el hecho de que los discípulos presenten esta enfermedad a Jesús es también otro mensaje importante. ¿Cómo curar? Como hicieron los discípulos, uno debe prepararse para curar esta enfermedad que se encuentra en el mundo y en sus hermanos. Antes de curar a su hermano, debes hablar con Jesús sobre ello, hacer el diagnóstico junto con él de la enfermedad de tu hermano, porque de lo contrario, si no sintonizas tus pensamientos con los del maestro, no curarás esa enfermedad y tal vez la haces aún peor. Veamos ahora los gestos con los que Jesús cura a la enferma. Notemos que no dice ninguna palabra, habla con gestos, porque toda la persona de Jesús es palabra, nos dice algo sobre Dios y siempre debe observarse muy bien lo que Él hace, a quién se acerca, a quién acaricia, a quién abraza, a quién besa, de quién se deja abrazar y besar. Todo en Él nos habla. El primer gesto que hace, se acerca a la persona enferma. Jesús no se aleja, no tiene miedo, no se esconde, no empieza a maldecir contra las enfermedades de la humanidad, contra el mal del mundo. ¿Cuántas veces lo decimos también los cristianos? Mira qué sociedad enferma, todo se está poniendo cada vez peor, qué juventud tenemos. Buscamos quién tiene la culpa. Decimos de esa persona que si tiene esta enfermedad y no está haciendo nada bueno, es que se la fue a buscar. No hay que hacer estos discursos. Acercarse al enfermo. Esta es la humanidad que Jesús conoció. Jesús no tenía miedo de las enfermedades de nuestro mundo. En realidad, no es nuestra bondad lo que atrae a Jesús, sino nuestra necesidad. Él vino a curar nuestras fiebres que nos hacen incapaces de ser personas, es decir, de amar, de servir. Esa es la lección para el discípulo. El que ha asimilado los pensamientos, los sentimientos del Maestro, se acerca a los que están en necesidad. Se convierte en vecino de cualquiera que se encuentre en situaciones y en condiciones inhumanas. Segundo gesto. La levanta tomándola de la mano. No es una anotación trivial de crónica, sino del gesto que simboliza la comunicación de la fuerza de vida a los que son débiles, a los que son frágiles. Cuando un hermano está en problemas, dale una mano, inclínate sobre él, ponlo de nuevo de pie. El verbo griego que es elegido por el evangelista es egeirein. Es que en el Nuevo Testamento se usa para indicar
la resurrección, resucitar de la muerte, de una condición de no vida. El cristiano está llamado a repetir estos gestos del Maestro, está llamado a elevar a nuestra vida a cada persona que está en condiciones inhumanas. Se le pasó la fiebre. Las historias de curación narradas en los evangelios siempre terminan con una demostración de la que persona está curada. Así el paralítico toma su camilla y sale, el ciego comienza a ver y dice, ahora veo muy bien, veo a la gente, antes veía de manera confusa. La hija de Jairo comienza a comer. Son signos de que han resucitado a una nueva vida. ¿Cuál es la señal? Que esta mujer está curada y totalmente recuperada. Se puso a servirles. Ella les servía, no les servía, comenzó a servirles y continuó sirviéndoles. La nueva vida se manifiesta en el servicio, en el interés por las necesidades del hermano, en preguntarse, ¿qué puedo hacer por aquellos a mi alrededor que necesitan mi ayuda? Si estás curado, no es que tengas que recitar unas cuantas oraciones más. Está bien rezar un poco más, pero la señal que uno está curado es cuando comienzas a amar. Entonces eres un resucitado. El servicio es la característica del verdadero discípulo, del que vino a servir, no a ser servido. Y la palabra que sanó dentro de la casa de Pedro, ahora sale de esta casa y en la puerta se encuentra la humanidad esperando esta palabra. Son todos los enfermos de la ciudad que representan a los enfermos de toda la humanidad que ahora esperan que el Maestro salga por esa puerta con su evangelio, con su palabra, porque es esta palabra la que cura los males de la humanidad. La economía tiene sus propias leyes y son leyes crueles muchas veces que no curan a la humanidad. La política sigue sus propios principios, que son el interés de su propia gente, de su propia nación, y sabemos lo que esta enfermedad ha producido en el mundo. Ha producido una situación que todos verificamos. No es necesario que los ecologistas lo señalen. Todos nos damos cuenta de cómo hemos reducido el mundo con nuestro egoísmo. No pensamos en las generaciones futuras. Esta humanidad espera que esa palabra salga de la casa de Pedro, que cura la fiebre que está causando todos los problemas. Todas las guerras son causadas por esta fiebre. Escuchemos lo que pasa cuando la palabra sale de la casa de Pedro. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba en la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios, pero a estos no les permitía hablar porque sabían quién era Él. Este día, que era el primer día de la vida pública de Jesús, llegó al final y durante el sábado la gente respetaba la norma que prohibía moverse, cargar cargas, curar a los enfermos. Pero llegada la noche, era el primer día de la semana y todos comenzaron a moverse y llevan a la puerta de la casa de Pedro, donde sabían que estaba presente el que podía curarlos a todos, y traen sus enfermos. Es importante este detalle. Los enfermos no van solos. Prácticamente siempre hay alguien que los lleva.
Los enfermos son traídos a Jesús por alguien que se ha dado cuenta de la necesidad que tenía un hermano o una hermana de encontrar esta palabra que puede curar todas las enfermedades. Las excepciones son los leprosos, que no pueden ser acompañados por nadie porque son impuros, o la mujer que tenía pérdida de sangre y va directamente a Jesús, y también la mujer de Tiro y Sidón, porque ella también siendo pagana, no podía ser acompañada por Jesús, a Jesús. Estas son personas impuras que instintivamente, espontáneamente van a Jesús porque saben que Él los acoge como son, pero los otros enfermos están acompañados por alguien que es consciente de su condición y los llevan a quien realmente puede curarlos, que es el Evangelio, es la palabra que sale de la casa de Pedro. Después que en esta casa se haya realizado la curación de esa fiebre de la que hemos hablado. Y cuando sale Jesús, cura a todos los que necesitan ser curados y no permite que los demonios hablen. Los demonios, por supuesto, lo hemos dicho, son todas estas fuerzas de muerte que están presentes en la persona, estos instintos que nos alejan del amor. ¿Y por qué no pueden hablar? Porque Jesús está al principio de la revelación de Dios y del hombre según Dios. Su persona podría ser mal entendida, porque la gente podría tomarlo como un curandero, uno de los muchos curanderos o una persona con la que tienes que hacer amistad porque parece tener éxito, parece tener buena suerte. Es el equívoco. Jesús no permite hablar hasta que haya revelado su rostro de una manera definitiva e inequívoca en la cruz. Allí nos lo dijo todo. Más de eso no puede decirnos sobre el amor de Dios y sobre el hombre que ha logrado amar hasta el punto de dar todo de sí mismo. El que ha entendido esto puede hablar de él, pero hasta que no haya llegado a ver a dónde entregó su amor, es mejor no hablar de él. Se concluye, por lo tanto, este día que Marcos coloca al comienzo de su evangelio, porque indica cómo serán todos los días de la vida pública de Jesús. Ahora es de noche, todo el mundo va a descansar. Escuchemos cómo comienza el día siguiente. Muy de madrugada se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros salieron tras de él y cuando lo alcanzaron le dijeron: «Todos te están buscando». Les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Ahora Marcos nos cuenta cómo Jesús comienza sus días, con la oración. Y la oración no es un simple gesto de una señal de la cruz que vemos hacer antes de una competición deportiva. También puede ser hecha por nosotros antes de comenzar un viaje o antes de comenzar un trabajo. Si no es un gesto supersticioso, es un gesto bonito porque nos recuerda que somos discípulos de Cristo. La oración de la mañana significa ver junto con el Señor el día que nos espera y que está a punto de comenzar. Significa escucharle cómo tenemos que vivir este día. Y tal vez deberíamos decirle:
Hoy voy a encontrarme con mi jefe, que es un tipo grosero, que siempre está nervioso, y voy a escuchar al Señor cómo tengo que comportarme si quiero ser un discípulo de Cristo. Incluso si mi instinto me dice que tengo que responderle mal porque se lo merece. Tengo que escuchar lo que el Señor me dice. Si no rezo, entonces me comporto como todos, no como discípulo de Cristo. Si rezo por la mañana, escucho al Señor que me dice a qué hermanos estoy llamado a servir y con qué disposición tengo que acercarme a ellos. Y no me digas que no escuchas la palabra del Señor que te habla, porque si eres su discípulo, si conoces el Evangelio, entonces sabes cómo piensa Jesús. Cuando le presentas tu problema, escuchas lo que te dice. Si en cambio no rezamos, durante el día nos dejamos abrumar por el hacer y todo el día damos vueltas y vueltas como trompo y llegamos a la noche agotados. Puede que hayamos ganado un poco más de dinero, pero lo gastamos en estrés y tenemos que comprar medicinas y eso es exactamente lo que le pasa a Pedro. Por la mañana no reza, está agitado y ansioso, porque cuando sale de la casa encuentra toda la gente en la puerta esperando su servicio, esperando a Jesús, esperando la palabra que lo cura, pero Jesús no está allí. Aquí, dice Pedro, hay tanto que hacer y él, que es el que manda, no está aquí, se fue a rezar. Pedro no se ha curado de la enfermedad de la fiebre. Cree que tiene a Jesús a su disposición de poder adaptarlo a sus sueños, que son los sueños de poder. Pedro todavía tiene fiebre y por eso va detrás de Jesús. El verbo griego que se utiliza es dioko, que significa perseguir a una persona. Y eso es lo que hace Pedro. No ha rezado y está agitado. Este es el primer malentendido entre Jesús y sus discípulos. De hecho, Pedro comienza con una reprimenda a Jesús. Cuando lo encuentra le dice, ahora que te estás haciendo famoso, estás huyendo y a nosotros que nos hemos jugado la vida por el éxito, nos abandonas y te alejas. Aquí está la enfermedad que todavía está presente en muchos cristianos que quisieran tener a Jesús a disposición de sus proyectos, de sus sueños, de sus necesidades. Cuando lo necesitamos, rezamos a Jesús y tiene que estar ahí. No funciona así. No se le puede obligar a hacer lo que queremos que haga. Con su palabra nos muestra cómo estamos llamados a vivir como discípulos, como hijos de Dios. El razonamiento humano es el de Pedro. Es detenerse y disfrutar del éxito que ha tenido, disfrutar del prestigio que ha adquirido, porque toda Cafarnaúm sabe que Pedro sirve al Maestro que cura todas las enfermedades. Jesús viene a servir a todos. La luz de la palabra que salva debe llegar a cada persona. Es la invitación a tomar conciencia de que el discípulo tiene un nuevo mundo que construir. No debe detenerse en la gratificación, en el éxito personal, ya que esta no es la razón por la que seguimos a Cristo. Seguir a Cristo es estar llamados a anunciar a cada persona esta palabra que cura de todas las enfermedades. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.